Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhuvya cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Lectura del Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada Ki Jai. Canto tercero, capítulo 22. El matrimonio entre Kardama Muni y Devahuti. Ayer llegamos hasta el texto 36. Texto 36 que leímos ayer. Aquí se habla de... Ayer terminamos la lectura hablando de los manos, de Swayambhuva Manu, de cómo él podía vivir su vida cotidiana siendo muy feliz materialmente y al mismo tiempo en servicio devocional. Esa es como la perfección del ser humano en este mundo material. Tener una buena opulencia material para no tener ansiedad en ese aspecto, pero siempre estar absorto en servicio devocional, y en esa condición Swayambhuva Manu era perfecto porque vimos que él vivía, se recuerdan, en la atmósfera ideal. Se levantaba escuchando pasatiempo de Krishna y él, su corazón estaba totalmente absorto todo el día en los pasatiempos del Señor. Iba a dormir y antes tenían lectura y escuchaba también pasatiempo del Señor Supremo. Entonces vemos que cuando uno es un devoto muy elevado, no le afecta las cosas externas, ni estar en pobreza y tampoco tener opulencia. Así es. Lo importante es vivir en esa atmósfera espiritual. Eder puede ser un gran empresario, pero levantarte escuchando el santo nombre, crear una atmósfera mística y también cuidarte mucho así, como todos nosotros, tratar de estar siempre en una atmósfera espiritual, Sí, meditando en el Señor. como oye, ahorita estoy practicando eso. Ahora que he estado batallando así de que ha estado así de que a veces así viviendo al día y digo, bueno, son etapas. Y me acuerdo de todo eso del Gita y digo, cuando empiezo así de que, no, ¿por qué? Así. Y digo, ok, no hay problema, tengo que estar tranquilo, tengo que acordarme de todo y pongo en práctica eso y ya. Y Sí, entro así como en un estado de tranquilidad. Digo, bueno, todo es temporal. sí, es Un, verdad. un buen manual para eso es Ujú. el capítulo 1 de Lokavisamrita, en donde se nos recomienda que el lugar donde vivamos sea un lugar santo. Claro, vivir en Brindavan es muy elevado, pero donde se canten los santos nombres, donde se adore al Señor, donde se sirva al Señor, eso se llama también Brindavan. Entonces, hacer de su casa un pequeño lugar de adoración y de servicio, el estudio de las escrituras, el canto del Mahamantra, la asociación con devotos, el dejar la asociación de los no devotos. Bueno, se explica cómo podemos ir incrementando esta, um, e- esta técnica de poder servirle y agradar al Señor. Este libro fue escrito por Rupa Goswami para su hermano espiritual Jiva Goswami y fue claro para todos, ¿no? Y ahora que oigo que estamos en este humor, le recomiendo a los devotos eh, que lo revisen. Es una forma muy práctica de cómo realizar vida espiritual en tiempos modernos. Como decía aquí la madre, puede ser
profesionales, pueden ser empresarios. Imagínate, pues, bueno, o sea, El cual el Upadishambrita es el néctar de la devoción, ¿verdad? O el El néctar No, néctar de la instrucción. o es el de... de la instrucción. instrucción. Ok. ¿Algo le pasa a tu micrófono, Triadish? Se te escucha no tan locutor hoy día. No, estaba. Ujú. Pero igual sí escuchamos tus buenos consejos, buenas realizaciones. Y ayer ¿Está también mejor mencioné, aquí? sí, yo creo que está mejor ahí. Ya. Estaba usando los audífonos y por lo visto, como todo en el mundo material, van ya envejeciendo y perdiendo potencia, claridad, seriedad. Solo en la conciencia de Krishna la edad es una ventaja. Por eso oímos de nuestros mayores todas sus realizaciones y cómo hacer que con su experiencia seguir sus pasos. Ya, Ujú. sí, ¿En qué? ayer también vimos, así, perdón, como la vida de una persona consciente de Krishna siempre es fresca, siempre se va renovando y no se desperdicia este nacimiento. Es la frescura de la espiritualidad, porque cuando uno vive muy en el nivel material, todo se va deteriorando. Pero a nivel espiritual, viste, por ejemplo, ayer de repente ahí estamos haciendo una ceremonia de fuego allá en una casa y después, entonces, estar consciente de Krishna te da un modo de vida muy fresco. Por eso después la gente pregunta, pero ustedes cómo se mantienen así? También se ven diferentes, ¿no? Más jóvenes, más... Es como otra dimensión. ¿Ibas a decir algo, Eder? Perdón. Ah, sí. ¿En qué página estamos? ¿Y texto? Texto es el 36, seguimos con el 37. Ok. ¿Qué capítulo? 22. Que igual puedo leer un poco. Sí, 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 muy bien. Ok. Texto 37. Sarira manasha divya vayasheye chamanusham bautracha katam klesham vadante kari shrayam. Así pues, oh Vidura, ¿cómo van a afectar las miserias relativas al cuerpo, la mente, la naturaleza y otros hombres y criaturas vivas a las personas que se refugian completamente en el servicio devocional del Señor Krishna? Significado. Dentro del mundo material, todas las entidades vivientes padecen siempre algún tipo de miseria, ya sea que provenga del cuerpo, de la mente o de perturbaciones naturales. En el mundo material, las miserias del frío, del invierno y de los rigurosos calores del verano siempre hacen sufrir a las entidades vivientes. Pero aquel que siendo consciente de Krishna se ha refugiado por completo en los pies del loto del Señor, está en la etapa trascendental. Ninguna miseria le perturba, provenga ésta del cuerpo, de la mente o de las perturbaciones naturales del verano y el invierno. Él es trascendental a todas esas miserias. Ya. Ya, Texto. 38. Ujú. Ya Pristo Muni Vipraha Dharmanana Vidan Chuban Nirnambra Nirnambarnashramnam Varnashramam Nam Cha Sarvabhuta Hitasadam. Respondiendo a las preguntas de unos sabios, y él, Swayambhuva Manu, enseñó los diversos deberes sagrados de los hombres en general y de los distintos varnas y ashramas, por compasión hacia todas las entidades vivientes. Texto 39. Etat ta adi rayasya
Manocharitam Abuddham Varnitam Varnaniyasya Tad Apatyodayam Shrinu. Te he hablado de las maravillosas cualidades de Swayambhuva Manu, el rey original, cuya fama merece ser descrita. Por favor, escucha mientras te hablo de la prosperidad de su hija Devahuti. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 22 del canto tercero del Srimad Bhagavatam titulado El matrimonio de Kardama Muni y Devahuti. Jai, Hare Krishna. Entonces, esa maravillosa cualidad de Swayambhuva Mano era poder armonizar entre toda su opulencia y su servicio devocional. Hay otro pasatiempo como el de Pundarik Vidyanidhi. Todavía en Bangladesh está un templo muy grande en el lugar de su nacimiento. También son devotos que tenían mucha opulencia material y a veces otros devotos más renunciados podían criticar o decir así, pero mismo los devotos cuando iban a verlo y mencionaban el santo nombre, él se caía en éxtasis trascendental, demostrando que era un devoto puro, trascendental incluso a todas sus situaciones de opulencia, ¿no? No estaba pegado. Muy bien, además Swayambhuvamano demostró ser un rey muy justo y como leímos ayer, tenía su gratificación sensorial, pero sin siguiendo la religiosidad. Entonces eso lo mantenía dando un gran ejemplo. Él fue recibido por los súbditos con grandes festejos, como era un muy bien querente de todas las entidades vivientes. Ok, entonces, capítulo 23. La lamentación de Devahuti. ¿Empezamos? No se escucha. Ya estaba yo empezando. Ok, capítulo 23, la lamentación de Devahuti. Texto 1. Maitreya Uvacha Pitrivyam Prashtite Shatvi Patim Mingita Kovida Nityam Prayacharat Prityam Bhavani Bhavam Prabhum. Maitreya continuó. Tras la partida de sus padres, la casta de Bahuti, que podía entender los deseos de su esposo, lo sirvió constantemente con gran amor, tal como Bhavani, la esposa del señor Shiva, sirve a su esposo. Significado. El ejemplo específico de Bhavani es muy significativo. Bhavani quiere decir la esposa de Baba, el señor Shiva. Bhavani o Parvati, la hija del rey de los Himalayas, seleccionó como esposo al señor Shiva, que no parece más que un mendigo, a pesar de que era una princesa. Ella se sometió a todo género de penalidades para relacionarse con el señor Shiva, que ni siquiera tenía casa, sino que se sentaba bajo los árboles y pasaba el tiempo meditando. Bhavani, aunque era la hija de un gran rey, solía servir al señor Shiva como si fuese una mujer pobre. Devahuti también era la hija de un emperador, Swayambhuva Manu. Aún así, prefirió aceptar como esposo a Kardama Muni. Ella le sirvió con mucho amor y afecto, y sabía cómo complacerle. Por eso aquí recibe el calificativo de Sattvi, que significa esposa casta y fiel. Su ejemplo, poco frecuente, es el ideal de la civilización védica. Se espera que toda mujer sea tan buena y casta como Devahuti o Bhavani. En la sociedad hindú de hoy, todavía se enseña a las muchachas solteras a que adoren al señor Shiva, con vistas a que puedan tener esposos como él. El señor Shiva es el esposo ideal, no en el sentido de riquezas o complacencia de los sentidos,
sino porque es el más grande de todos los devotos. Vaishnavanam Yata Shambhu, el señor Shiva, es el Vaishnava ideal. Él medita constantemente en el señor Rama y canta Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El señor Shiva encabeza una Sampradaya Vaishnava que recibe el nombre de Vishnu Swami Sampradaya. Las muchachas solteras adoran al señor Shiva con la esperanza de obtener un esposo que sea tan buen Vaishnava como él. No se les educa para que elijan un esposo muy rico y opulento, con vistas a la complacencia material de los sentidos. Antes bien, si una muchacha es lo bastante afortunada como para tener un esposo tan bueno en el servicio devocional como el señor Shiva, su vida se vuelve perfecta. La esposa depende de su esposo, y si éste es un Vaishnava, ella, debido al servicio que le ofrece, naturalmente comparte su servicio devocional. Esta reciprocidad de servicio y amor entre los esposos es el ideal de la vida familiar. Ya quedó fácil. Sí, Shiva Shambhu. Shambhu. Shambhu, Shambhu. Ambú. Shambhu. entonces tenemos ejemplo de reciprocidad en relaciones ideales, ¿m? Donde hay un apoyo mutuo. Y Devahuti, madre, esposa, hija ideal, y él también, vemos que es un padre y un hijo ideal. Entonces, este matrimonio es uno de los mejores de la humanidad y también son felices en sus necesidades personales. Aquí vemos que Kardama Muni tiene una tendencia muy de yogi, de renuncia, pero al mismo tiempo, después vemos que también va a reciprocar. O sea, ahora es muy lindo este ejemplo de la relación entre Shiva y Parvati Bhavani. Él también aparentemente pobre y viviendo bajo de un árbol, así como Kardama Muni viviendo en una eremita. Pero esta princesa, estas reinas, igual los eligieron a ellos. ¿Por qué? Porque va más allá de la apariencia material, como que el valor se mostraba más, se apreciaba más cuando, claro, porque estas princesas tenían toda la opulencia que ellas querían. Sin embargo, eligieron la devoción y la fortaleza espiritual de sus esposos y entonces se adaptaron también a la vida de ellos. Y eso después les dio a ellas también toda la opulencia que necesitaban. Bueno, vamos a seguir con el pasatiempo si no hay comentarios. Ujú. Texto 2. Vishra... Vishrambenatma Shaushena Gauravena Dammenacha Shushrusaya Shauhridena Bachahadruraya Chavo. Oh Vidura, Devahuti sirvió a su esposo con intimidad y gran respeto, con control de los sentidos, con amor y con palabras dulces. Significado. Aquí hay dos palabras muy significativas. Devahuti sirvió a su esposo de dos maneras, Vishrambena y Gauravena, que son dos procesos importantes cuando se sirve al esposo o a la suprema personalidad de Dios. Vishrambena significa con intimidad y Gauravena significa con gran reverencia. El esposo es un amigo muy íntimo. Por consiguiente, la esposa debe ofrecerle servicio como amiga íntima y al mismo tiempo debe entender que la posición del esposo es superior y ofrecerle por lo tanto todo respeto. El hombre y la mujer tienen psicologías diferentes.
Conforme a su constitución física, el hombre siempre quiere ser superior a su esposa, y la mujer, por su propia constitución, es naturalmente inferior a su esposo. De este modo, el instinto natural es que el esposo quiere una posición de superioridad sobre la esposa, y eso es algo que debe respetarse. Incluso si comete alguna injusticia, la esposa debe tolerarla, y de este modo no habrá malentendidos entre los esposos. Visrambena significa con intimidad, pero no debe ser la familiaridad que produce menosprecio. En la civilización médica, la esposa no puede llamar al esposo por su nombre. En la civilización actual, si lo llama por el nombre, perdón, en la civilización actual sí lo llama por el nombre, pero en la civilización hindú no lo hace. Se admite entonces la existencia de los complejos de inferioridad y superioridad. Damena Cha, la esposa, tiene que aprender a controlarse, incluso si hay malentendidos. Saurdena Bacha Madura Ya significa desear siempre el bien para el esposo y hablarle con palabras dulces. Los constantes contactos materiales en el mundo exterior agitan a la persona, de modo que el esposo, una vez en casa, debe recibir palabras dulces de parte de su esposa. Cuando leíamos este capítulo, mi profesor nos decía, este que escribió el libro Los hombres de Marte, las mujeres de Venus, se copió todo del Bhagavatam. Bueno, no sé si entienden el punto de la naturaleza de los cuerpos que tomamos. Tienen su tipo de naturaleza específica, ¿no? Entonces, obviamente, el hombre, por su constitución, tiene el ego más fuerte porque está acostumbrado a, ¿verdad?, a ser más dominante o a ser un guerrero, a proteger, ¿verdad? Es obviamente la mujer, si tiene hijos, tiene que ser más protegida. Son constituciones innegables, por eso hay que ver ese tipo de contexto para tener un matrimonio pacífico, ¿no? Yo me recuerdo cuando visitaba unas clientas, por ejemplo, que me querían comprar unas obras de arte así. Y ella hablaban entre ellas, ¿no? Se reunían y decían, sí, pues lo importante es hacerle ver al esposo que él controla. Entonces todo bien, ¿verdad? Una esposa experta, es como dice Shila Prabhupada aquí, lo hace sentir bien porque él trabaja y da el sustento y todo. Entonces, hacerle sentir que es el proveedor, el controlador y todo. Entonces, él también aprueba todo lo que hace la esposa. Entonces, tiene que ser también muy inteligente la esposa para manejar esas situaciones y no tener ese choque de ego, ¿verdad? Porque básicamente todos somos almas espirituales y como explican las escrituras, en realidad todos somos femeninos por la naturaleza del alma y el único controlador es el Señor Supremo. Pero debido a que estamos aquí por deseo de controlar, tenemos ese choque de ego dependiendo del cuerpo que tomemos en las diferentes circunstancias de aprendizaje. Por eso se dice que a veces tomamos cuerpo de hombre, de mujer, de diferentes situaciones. Es por las cosas que tenemos que aprender. Y también, como dice el maestro Mahatma, no es solo la esposa que tiene que aprender la psicología. Por eso el maestro Mahatma dice, si quieres volverte humilde, cásate, ¿cierto? Porque también la esposa lo ayuda al hombre a ubicarse en su posición. Pero bueno, aquí si hay... eh, los que están casados pueden hablar mucho al respecto. ¿Cómo ves, Eder? Pero aquí Shila Prabhupada lo explica muy claro, este libro, los hombres de Marte, las mujeres de Venus. Entonces, el equilibrio entre esas dos diferentes psicologías.
como dice Srila Prabhupada, a la constitución física, el hombre siempre quiere ser superior a la mujer, claro. Generalmente vemos los hombres son altos y la esposa es chiquita. Entonces hay constituciones diferentes y psicológicamente también es así, pero los dos tienen también su ego y tienen que ver cómo, y aquí lo vamos a ver también. No sé si algún casado quiere dar algún comentario o así lo dejamos. ¿O cómo ves, Eder? Sí, yo veo muy bien eso de darle por su lado al esposo. Se me hace muy inteligente. Sí. Porque, o sea, sí, yo también lo veo a veces también así en mi mamá, con su esposo. O sea, a veces veo de que, no, que no sé qué, de que, no, es que Lalo, a él no le gusta así, él quiere que todo sea así, y luego ya después, ah, ok, está bien. Y luego ya en privado ella, no, sí, pero no sé qué, así, de que, ah, ok. Y sí, o sea, y pues se la llevan en paz, o sea, ella le da por su lado y él también, y así. Entonces, yo he visto, o sea, porque a mí me causaba mucho choque a veces también. Yo decía, pero es que ¿por qué dices, por qué dejas que te controle y que no sé qué? Y así, yo le metía así cosas de que, ¿por qué? Así, ella de que, pues es que es mi esposo y así. Y no sé, como que me causaba mucho conflicto todavía eso, pero, o sea, ahora lo comprendo más, o sea, digo, pues sí, o sea, son cosas que a veces uno no comprende. Ujú. Sí. Claro, supongo que también que la dinámica también empieza a cambiar, ¿no, madre? Cuando, dependiendo del avance espiritual de cada matrimonio, ¿no? O siempre cree que está esa misma base, como lo explica aquí en el Bhagavatam. O sea, es una base, ¿verdad? Pero después sí, tiene que uno evolucionar espiritualmente, ¿no? Y ver el qué camino te ayuda también a tu vida espiritual. Hace poco también hicimos un programa en la casa de una congregación de hindúes, ¿verdad? Y vimos que ellos son de Calcuta, hablan bien español, se ve que el esposo es un gran empresario, y, pero pues vemos que, ¿no? Como Draupadi decía, tienen dos refri. Y sí, claro. Y él dijo después, sí, a mí me gustan los tamales, los tacos, barbacoa y todo. Y ella nos dijo, pero hoy día él no va a tomar cerveza. Le dije, hoy día que vienen los devotos a cantar y todo, no, no, no vas a tomar cerveza. Y dijo, bueno, está bien. Y, y así, pero entonces se ve que, pues, es una relación, y pasa en India también a veces, ¿no? De hecho, la hermana de Srila Prabhupada también le, le cocinaba carne al esposo, creo, pero son decisiones también personales en la situación que uno esté. Pero como bien menciona Joan, tiene que ser también basado en que haya un avance espiritual. No puede ser a nivel espiritual solo un ser sumiso. Claro, en este caso, obviamente, de Bakuti decidió como que un sacrificio voluntario, no fue un sacrificio impuesto, ¿no? Ella estaba muy atraída por el lado espiritual de su esposo y también que era guapo, pero al mismo tiempo lo hacía de corazón. Fue un sacrificio que ella quiso hacer, ¿no? Sí, también eso, ¿no? O sea, como también ver así de que, pues, los límites y todo, ¿no? También, de que Sí, no. eso sería degradado si fuera abuso doméstico Sí. y una aniquilación. De alguna manera tiene que haber reciprocidad para que funcione un matrimonio. Ujú. Tienen que aportar y tener respeto, ¿no? En también la personalidad de cada uno. Es como que es importante igual apoyar a que la otra persona sea ella misma, no aniquilar la personalidad. Sí, escucho mucho testimonio también de amistades que tengo de casado que a veces revelan su mente
Entonces hay muchos escenarios diferentes y personalizados, pero sin duda el campo del matrimonio es un campo de mucho aprendizaje. Y lo ideal es enfocarlo a crecer espiritualmente, si no sería solo un desarrollo material que, Ujú. o sea, es... Sí. Y finalmente si es solo material te lleva a mucha frustración. Porque si uno igual no aniquila su personalidad, tiene trastornos mentales después. Eso causa mucho estrés y depresión, etcétera. Entonces, esa respeto, reciprocidad, mismo si hay diferencia, es fundamental, ¿no? Ujú. Triadish, ¿querías mencionar algo? Bueno, sí, yo soy divorciado, creo que más por mis errores y los errores comunes. Eso que es, parafraseando, no hay nada escrito sobre el matrimonio específicamente, pero como estrategia, creo que deberíamos leer un libro que se llama El arte de la guerra, de tal manera que las partes ceden para conseguir, como decía la madre, a veces hacerte creer que tú tienes la razón es la mejor forma de evitar un conflicto. Eh, en las escrituras hay una parte, pero no tiene nada que ver con todo el respeto a las damas como para los hombres, pero a veces por el cierto tipo de actitudes parece que estuviéramos descontrolados. Entonces dice que cuando viene un toro bravo, uno hace un sonido duro y el toro así como que se detiene. Que cuando viene un perro a morderte, tú silbas y el perro como que se desorienta. Y cuando viene un borracho o borracha, uno le dice, sí, sí, tío, tienes toda la razón, y así evitas el conflicto. Entonces, en el arte de las relaciones humanas, el dar y ceder, el exigir y establecer los límites es la manera saludable de la interrelación. Alguien dijo, pero las bases de la conciencia de Krishna, sí, eso es muy importante. Si una de las partes, como fue mi caso, si una de las partes decide alejarse de la conciencia de Krishna, es mejor dejar que se vaya. O sea, hacer los mejores intentos, pero más importante es la vida espiritual que la vida que podríamos tratar de eh, romantizar como algo perfecto. Eh, en la vida hay momentos en que uno tiene que soltar, tiene que dejar, y las relaciones humanas están basadas en eso, en el momento que han cumplido su parte. Claro, la responsabilidad con los hijos mientras tienen que ser cuidados es una responsabilidad que es sine qua non, no puede negociarse eso, pero es preferible que crezcan en un ambiente de respeto, de serenidad, de mejor de buenos amigos que de eternos enemigos. Entonces, es tan difícil estos cuestionamientos de cómo llevar un buen matrimonio que lo más recomendable es que tengan ambos las mismas propensiones sobre la vida espiritual, basado en nuestras creencias, ¿no? Porque no es una garantía, pero se espera que va a ser mucho mejor que un matrimonio basado en la complacencia de los sentidos. Sí. ¿Más comentarios? Un tema largo e Álgido. interesante. Sí. Un tema Había controversial. un swami, ya no es swami, pero él siempre decía, no te cases, no te cases. Creo que sabía lo que decía, hasta que se casó y tuvo que vivir lo mismo. Sí, es un camino de aprendizaje. Entonces vemos, tal vez es una historia muy linda, pero tal vez no refleja mucho la realidad actual de este mundo, porque hay situaciones que no son como para los seres humanos. Por ejemplo, veremos que Devahuti en un día tenía sus hijas, o sea, el de embarazo era de un día nomás. Entonces,
son situaciones diferentes. Pero bueno, vamos a seguir, ya que todos los casados están muy callados aquí, ¿eh? Aquí estamos, aquí estamos. Ya sé. Levanto la mano. Norma también ahí. Sí, aquí estamos, madre, mejor en silencio. Muy expertos todos en este aventura. Allá en Escocia, a los ¿Cómo? devotos les gustaba mucho decir una frase de George Harrison, que era, The proof of the pudding is on the eating. O sea, hasta que no comes ya sabes de qué se trata. No Sí. sé si allá dicen ese dicho, el que calla otorga. Así no. Claro, los que están bien casados, así mejor no opinan, ¿no? Por si acaso. Ya están muy acostumbrados. Bueno, seguimos con el texto 3. Ok. Texto 3. Vishriya kamam dambam cha dvesham lobam akhammadam apramoto dyatta nityam tehiyam sham atoshayat. Trabajando con sensatez y esmero, complació a su muy poderoso esposo, abandonando todo rastro de lujuria, envidia, codicia, actividades pecaminosas y vanidad. Significado. Tenemos aquí algunas de las cualidades de la gran esposa de un gran marido. Kardama Muni es grande por sus cualidades espirituales. Un esposo así se dice que es Tejiyamsham, muy poderoso. Una esposa, aunque haya avanzado en conciencia espiritual, tanto como su esposo, no debe estar vanamente orgullosa. A veces sucede que la esposa viene de una familia muy rica, como en el caso de Devahuti, la hija del emperador Swayambhuva Manu. Ella podría haber estado muy orgullosa de su linaje, pero eso está prohibido. La esposa no debe estar orgullosa de la posición de sus padres. Siempre debe ser sumisa al esposo y abandonar toda vanidad. Tan pronto como la esposa se siente orgullosa de su alcurnia, su orgullo crea una profunda disensión y arruina la vida matrimonial. Devahuti fue muy cuidadosa a este respecto, y por eso se dice aquí que abandonó su orgullo por completo. Devahuti no era infiel. El mayor pecado que una esposa puede de enemigos el mayor pecado que una esposa puede cometer es aceptar a otro esposo u otra amante. Chanakya Pandita ha descrito 4 clases de enemigos en el hogar. Se considera enemigo al padre si tiene deudas. Se considera enemiga a la madre si en presencia de hijos mayores escoge otro esposo. La esposa que no se lleva bien con su esposo, sino que es muy áspera con él, es una enemiga. Y un hijo, si es un necio, también es un enemigo. El padre, el padre, la madre, la esposa y los hijos son de gran valor en una familia. Pero si la esposa o la madre aceptan otro esposo en presencia de su esposo o de su hijo, según la civilización védica, se las considera enemigas. Una mujer fiel y casta no debe cometer adulterio. Ese acto es muy pecaminoso. Que la mujer representa en la familia el sustento, ¿no? El sustento, la que nutre, la que te da todo el ejemplo. Por eso decían en el programa que hay en Brindavan de Food for Life y de las escuelas que el programa de Food for Life en Brindavan hace escuela para niñas con escasos recursos que no la mandarían a estudiar. Pero explican que si uno educa bien a una mujer, ella es el futuro de la sociedad porque ella es la que educa a sus hijos también. El hombre a veces sale, trabaja, está más externo, pero generalmente
a nivel general uno siempre tiene más conexión con la mamá. Entonces aquí nos decía el profesor sobre eso que mencionamos, de que en sí el hombre no es que sea superior, pero necesita sentirse superior. Entonces como que hay que darle su espacio y en esos casos en que a veces la mujer es más rica o es mejor administradora o es mejor en traer el sustento, a veces hay ese choque de ego, ¿no? Y muchas veces vienen también problemas en el matrimonio por eso, ¿no? Porque si el hombre no cumple con esa figura de protección y la mujer a veces es mejor ejecutiva, entonces también hay un desbalance en ese tipo de valores y crea mucho choque de ego también. Sí, Entonces el esposo debe ser un Vaishnava con toda la cualidad de comportamiento y fuerza espiritual para que la esposa también se inspire a servirlo de esa manera como lo hacía Devahuti. Tiene que tener esas cualidades. sí. Bueno, continúo. Ujú. Textos 4 y 5. Shabai Devarshi Varyashtam Manavim Shamanubratam Daivad Gariyasha Patyur Ashashana Mahashisha Kalena Buyasha Shamam Kartishtam Brata Charyaya Premaga Gadgadaya Vacha Vidita Kripaya Bravit. La hija de Manu, que estaba completamente consagrada a su esposo, consideraba que él era incluso más que la providencia y esperaba de él grandes bendiciones. Tras mucho tiempo de estar sirviéndole, estaba débil y muy desmejorada a causa de sus disciplinas religiosas. Viendo su estado, Kardama, el principal de los sabios celestiales, le habló abrumado por la compasión con una voz entrecortada por el gran amor que sentía. Significado. La esposa debe ser la misma categoría que el marido, de la misma categoría que el marido. Debe estar dispuesta a seguir los mismos principios que él. Eso hará que la vida discurra feliz. Si él es un devoto y ella es materialista, no puede haber paz en el hogar. Ella debe ver las tendencias de su esposo y debe estar dispuesta a seguirle. El Mahabharata nos enseña que Gandhari, cuando entendió que Dhritarashtra, su futuro esposo, era ciego, comenzó inmediatamente ella misma a practicar ceguera. Perdón. Se cubrió los ojos e hizo el papel de una mujer ciega. Decidió que, como su esposo era ciego, ella también debía actuar como una mujer ciega. De no ser así, se enorgullecería de sus ojos y vería a su esposo como inferior. La palabra Samanubrata indica que la esposa tiene el deber de adoptar las circunstancias especiales en que esté el esposo. Por supuesto, si él es tan grande como Kardama Muni, el resultado derivado de seguirle es muy bueno. Pero incluso si no es un gran devoto como Kardama Muni, la esposa tiene el deber de adaptarse a su mentalidad. Eso hace que la vida matrimonial sea muy feliz. Aquí se indica también que la princesa de Bajuti, por el hecho de seguir los estrictos votos de una mujer casta, se puso muy delgada, lo cual motivó la compasión de su esposo. Él sabía que ella era la hija de un gran rey y que a pesar de ello le estaba sirviendo como una mujer común. Estas actividades mermaron su salud y él sintiendo compasión se dirigió a ella de la siguiente manera.
Ella Continúa. estaba, sí, pero ella esperaba de él grandes bendiciones, Ujú. ¿no? Ella sentía que realmente lo mejor que podía hacer, que él era incluso más que la providencia, ¿no? ¿Qué más? Dice texto 6. Kardama uvacha tushtoham adya tatva mani manadaya shurushaya paramaya paraya chavaktyam yo dehinam ayam ativa shurtasha deho navekshita shamushita shapitum mat artem. Kardama Muni dijo: Oh respetuosa hija de Swayambhuva Manu, hoy estoy muy complacido contigo por tu gran devoción y por tu muy excelente servicio amoroso. A las entidades vivientes que habitan en un cuerpo, este les es muy querido, y por ello estoy atónito de que tú hayas descuidado tu propio cuerpo para usarlo en beneficio mío. Significado. Aquí se indica que el cuerpo le es muy querido a la persona, pero Devahuti era tan fiel a su esposo que no solamente le sirvió con gran devoción, servicio y respeto, sino que ni siquiera se preocupó de su propia salud. Eso se llama servicio desinteresado. Parece ser que Devahuti no complacía sus sentidos, ni siquiera con su esposo, pues de lo contrario su salud no se habría deteriorado. Ella asistió a Kardama Muni continuamente, sin preocuparse de la comodidad del cuerpo, para facilitarle sus ocupaciones de elevación espiritual. Una esposa casta y fiel tiene el deber de ayudar a su esposo en todo, especialmente si el esposo se ocupa en actividades conscientes de Krishna. En este caso, él también la recompensó con creces. Una mujer casada con una persona corriente no puede esperar eso de su esposo. Sí, Srila Prabhupada una vez, su discípula se iba a casar con un devoto más nuevo, ¿no? Entonces Srila Prabhupada le dijo, bueno, tú eres como su guru, le dijo a su discípula, ¿verdad? Porque ella era más avanzada espiritualmente. Entonces le dijo eso que ella iba a guiarlo a él. Entonces, lo que podemos entender aquí que las relaciones van bien cuando no hay ego. Siempre es un problema cuando hay choque de ego, necesidad de respeto, necesidad de... Si aplicáramos el Shikshastaka no hubieran todo estos problemas, pero tiene que ser recíproco, ¿no? Entonces, también me recuerdo había una clase de Prabhu Kaunteya que hablaba de eso, porque a veces hay devotos que le molesta si la devota es más erudita, si es más inteligente, ¿no? Pero en fin de cuentas, si le molesta es porque él es realmente menos inteligente, porque le afecta su ego. Entonces, cuando la relación que puede ser de matrimonio, de amistad o de trabajo de equipo, cuando hay mucho ego y mucha onda de exigir respeto, es porque es complicado, porque nadie quiere ceder, ¿verdad? Texto 7, Un comentarios. detallito en A este ver, tú ya sentido, dices, sí, sí, sí. quiero poner el ejemplo de mi amado Guru Maharaj, Srila Virabajo Das, y su esposa. Él, para los que si no lo conocen, él tiene una personalidad muy grave, pero más grave es la esposa. Entonces, cuando él está dando clases, él es un erudito, tradujo al español casi todos los libros de Srila Prabhupada en su momento, un gran servicio, y asistida por su esposa. Pero cuando se ve en las clases, hay veces que él ha dicho alguna cosa, yo he estado presente, y su esposa lo corrige. Y le dice, no, estás presentando de una manera equivocada porque el enfoque es esto. Y mi maestro espiritual, que es un erudito, alaba la posición de su esposa.
Y siempre, yo cuando llegué a conocerla a ella, él siempre la mencionaba como una persona que había realizado muy bien las escrituras. Y la vez que yo pude ver cómo ella muy amorosamente ah, le estaba indicando cómo era el concepto, me di cuenta de lo que podría, cómo podría ser una relación ah, así perfecta, ¿no? Una Ideal. vez yo estaba yendo a un Vyasa Puya y le encontré, madre, vamos al Vyasa Puya, así la ver abajo. Y él me dijo, no, vaya usted, es su maestro, no el mío. Pero ahí podemos ver que esto, ¿no? Cuando uno puede aceptar que la persona que está a nuestro lado está teniendo una visión mucho más amplia que la nuestra. Entonces, hay la conjunción de ambos y la visión, o sea, la oportunidad de cometer errores es mucho menor. Porque ya sabemos que todos tenemos sentidos imperfectos y una tendencia a engañar y cometer errores. Claro, un maestro espiritual es un Uttamadikari, o lo pensamos o lo vemos así, que está como un Mediyama, porque está llevando lo que oyó de su maestro espiritual. Pero en la relación esposo y esposa, más o menos tener esa actitud en que el esposo escuche el consejo de la esposa es una cosa muy saludable para poder mantenerse en el tiempo en una relación estable sin muchos sobresaltos. Porque las mujeres también tienen razón. Y también a veces están viendo como la hindú, dice, le estaba dando un gran consejo, hoy día no beba cerveza, porque hoy día es un día santo, hoy día vienen los devotos a casa. Y él escuchó, porque más ofensivo hubiera sido que lo reciba el hombre ya con unas 10 adentro, ¿no? Y diga alguna barbaridad. Pero eso es muy interesante, ¿no? Esta inclusión que vemos que se puede obtener en tiempos modernos, una solución de tiempos pasados, cuando pensamos que la mujer estaba como subordinado, porque a veces leemos que la mujer es menos inteligente o que la mujer tal o cual cosa, pero vemos que la mujer tiene un papel protagónico. Un hombre no toma sannyasi siendo casado si la esposa no lo acepta. Fueron a la guerra porque las mujeres estaban de acuerdo. O sea, la visión femenina tiene el 50% de la objetividad de la realidad. Y los hombres tenemos que aprender eso de ellas. Y ellas muy inteligentemente, como decían también las madres que seguro compraron los cuadros, hay que hacerles creer como que tienen la razón. Y de esa manera existe una armonía que es el punto de un matrimonio, ¿no? Para el avance espiritual personal de cada uno de ellos y de la familia, porque a veces los hijos vienen y claro, si un ambiente no es preciso, no hay una garantía, pero se espera que de esta forma eh, haya una mejor consecución de dos personas que al principio decían nos amamos, terminan diciendo nos odiamos. Como al principio dicen, yo estoy en Maya por esta madre, y después es una bruja, no le quiero volver a ver. O sea, son dicotomías que no tiene bases racionales, no hay como algo que sustente eso como un hecho normal. Algo normal es que dos personas se comprometen a avanzar y por eso me atreví a tomar el ejemplo de mi maestro espiritual, de tal forma, y vemos de Prabhu Mahatma y de otros grandes Vaishnavas casados que tienen verdaderos ejemplos de matrimonios. Y si se ve ese gran respeto y el gran avance espiritual de sus parejas. Eso quisiera argumentar sobre el tema Ay, de matrimonio en conciencia de Krishna. sí, aparte que Sheila Virabajo es muy estricto, muy ejemplar y da un buen ejemplo así. Y aquí Sri Raghunath tiene la mano levantada. Sí. No, pues siempre son esas pláticas con Haridata, con mi esposa, de que el hecho de que seas doctor no te quita el hecho de que no sepas todo, ¿verdad? O sea, de que puedes tener faltas. Entonces, es eso, tener siempre el ego ahí abajo, porque Sí, luego he visto mucha gente que ya se creen los eruditos y pues ya te cerraste a aprender más cosas porque pues no, nadie puede saber todo, ¿verdad? exacto. Y es la verdadera expresión del amor, ¿no?
Porque si yo amo a una persona, estoy dispuesto a escuchar cuáles son sus requerimientos, qué es lo que está diciendo, cuáles son sus correcciones, qué es lo que no le gusta o qué es lo que quiere. No es la imposición del fuerte o el que está predominando como el que es la verdad absoluta. No funciona así. Nunca va a funcionar así. Exacto. Se vuelve una relación de competencia muy desagradable, ¿no? Sí. Muy bien. Nos quedamos en el texto. 6, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, seguía el 7. ¿Quieres leerlo o es muy largo? Yo creo que sí está largo, Sí. Muy bien, nos quedamos en el 6, ¿ok? tema muy interesante Para analizarlo mejor. para analizarlo mejor. O Muchas pasamos de gracias. largo, mejor. ¿Eh? O mejor no lo analizamos y pasamos de largo. Pasamos de largo, vamos. Más rapidito, rapidito, para no meter la pata. No, no, pero está muy bien porque vemos cómo funciona gracias a, como decías Triadish, gracias a esa reciprocidad entre ellos, ¿no? Porque recordemos que los dos estaban al mismo nivel. Kardama Muni y Devahuti tienen las mismas cualidades. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos Ah, pronto. hasta mañana. Buen día. Hare Krishna, Hare gracias. Krishna. Buen día, gracias. Un Buen santo día, día, un Hare santo Hare Krishna. Krishna.